Crisis humanitaria en Siria. Recordemos que hasta hace algunos meses y por muchos años, Siria fue gobernado por una dictadura institucional dirigida por el líder Bashar el-Assad, apoyado en gran medida por el Kremlin, por Vladimir Putin, gran amigo de Bashar el-Assad. Sin embargo, un levantamiento popular organizado por, sí, no me lo van a creer, por Al-Qaeda, terminó con la larga dictadura de Bashar el-Assad y con la larga guerra civil que hubo en Siria durante muchos años. Una vez que Al-Qaeda derrocó a Bashar el-Assad, el Kremlin no intervino, el Kremlin no dijo una palabra. Sin embargo, recuperó a Bashar el-Assad de los enfrentamientos y lo exilió en Rusia, donde vive actualmente protegido por el gobierno de Vladimir Putin. El actual gobierno, dirigido por Al-Qaeda, aliado del presidente Donald Trump de Estados Unidos y en general de toda la gama política norteamericana, ha comenzado una limpieza étnica de drusos y cristianos. Ya van 1.100 muertos repertoriados. Sin duda son muchos más, porque los organismos internacionales y la prensa siempre tardan en contar a las víctimas. 1.100 muertos drusos y cristianos reconocidos por la prensa internacional y los organismos de la comunidad internacional. Parece que el Medio Oriente está en llamas y parece que el genocidio, puesto que Siria no es el único, hemos visto y hemos hablado del tema de la Franja de Gaza, donde actualmente ya hay negociaciones entre el grupo terrorista Hamas y el gobierno de Israel. Negociaciones para detener la avanzada israelí, y Hamas pide el retiro de las tropas israelíes e Israel pide el retorno de los rehenes tomados el 7 de octubre, hace ya casi 2 años, en el territorio israelí por los terroristas del grupo Hamas, que ingresaron a Israel sin dificultades y luego de haber asesinado alrededor de 2.000 personas, se retiraron del territorio israelí con una importante cantidad de rehenes. Ya está claro que esos rehenes no están. Y si están, serán muy pocos. Por consiguiente, Israel no va a lograr obtener la liberación de rehenes que ya no están. Esto es una limpieza étnica que se ha transformado en un fenómeno bastante común en el Medio Oriente, ahora en Siria, en la localidad de Suaida. Una limpieza étnica o un genocidio es una vergüenza para un Estado, cualquiera que sea dicho Estado, cualquiera que sea el tipo de gobierno que tiene ese Estado. Una limpieza étnica es una vergüenza y no puede ocurrir en la época que estamos viviendo, ya en el siglo XXI de nuestra era, después de miles y miles de años de conflictos, de guerras entre imperios, de guerras entre países. Esto no puede continuar. Genocidio o limpieza étnica es una vergüenza para toda la humanidad. Comparte nuestro video y haznos saber tu punto de vista sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente.
donde pueblos minoritarios están siendo masacrados, destruidos, aniquilados y eliminados tanto en Siria por los cercanos a Al-Qaeda o en la Franja de Gaza por las Fuerzas Armadas del Estado de Israel. Esto no es admisible en ningún caso, en ningún caso. La limpieza étnica o el genocidio, como se está operando en ambos territorios del Medio Oriente que hemos citado, y no son los únicos, no puede continuar. El mundo entero debe decir basta, no aceptamos ningún tipo de genocidio. La humanidad debe dar lugar para todos. Y cuando hay conflictos, deben ser dialogados para encontrar la mejor solución posible. Eliminar a un pueblo, aniquilar a los integrantes de un pueblo, no puede ser una solución. Y aquí en Scanner Internacional condenamos profundamente cualquier tipo de limpieza étnica o de genocidio como se está produciendo en Siria por Al-Qaeda y en la Franja de Gaza por el actual gobierno de Israel. Si te gustó nuestro comentario, ponnos like, compártelo y sobre todo suscríbete a nuestro canal. Que estén todos ustedes muy bien.